Sí, buenos días, Dios los bendiga. Este es su programa Unidos en el Amor de Cristo y estamos más que contentos en este día por la oportunidad que nos permite de entrar a su hogar a través de estas vías de televisión. Agradecemos esta oportunidad porque nuevas son cada mañana sus misericordias. Y en esta mañana su servidor David Almaguer de la Congregación Visión para Vivir. Y en esta mañana me da un gusto saludarles en el amor de Cristo y me acompaña conmigo la pastora Rachel Payán, que en esta mañana también está con nosotros, para que en esta mañana podamos compartir la preciosa y poderosa palabra del Señor. Yo quisiera en este momento dar la oportunidad a mi hermana pastora para que mandara un saludo caloroso y diera unas palabras. Gloria al Señor. Gracias, pastor. Dios les bendiga, hermanos. Es un gusto y un privilegio el poder estar aquí. Les saluda la pastora Rachel Payán de la Iglesia Sublime Gracia, dándole gracias a Dios por que podemos estar en este hermoso día, amén, aunque está nevando, pero se ve hermoso, ¿verdad? El día de lo que el Señor hace para cada uno de nosotros. Y gracias al pastor David Almaguer por esta invitación, ¿verdad? De poder estar aquí compartiendo la palabra del Señor juntamente con él. Porque sabemos que Dios tiene una palabra especial para cada uno de ustedes en este día. Les invitamos para que se ponga cómodo, tal vez ahí esté en su casa ya calentito, arrímese ahí su Biblia, su libreta, su pluma, para que así pueda apuntar lo que Dios tiene preparado para sus vidas. Le damos gracias al Señor por este canal 38, por este programa Unidos en el Amor de Cristo. Dios les bendiga, hermanos. Amén. Gloria al Señor. Gracias, hermana. Quisiera tomar la oportunidad para dar el número de teléfono de la línea de oración y vamos a estar orando por todas las necesidades al terminar el programa, todas las llamadas que puedan hacerse. Queremos animarles, queremos invitarles que amén. En este día tengan confianza porque Dios es un Dios que siempre está atento a las oraciones de su pueblo. Y ahorita precisamente la congregación de mi hermana Rachel, la congregación nuestra, y estoy seguro que muchas otras congregaciones estamos orando para que el poder de Dios se manifieste en nuestras vidas. Sí, el número de teléfono está en su televisión, 915-532-8518. Y de igual manera, si quisiera hacer un donativo, una donación para apoyar a esta televisora, está más que invitado para hacerlo. En este día queremos compartir una preciosa palabra de Dios que Dios ha puesto en nuestro corazón para que podamos en esta mañana disfrutar y meditar en ella, para que Dios hable a nuestro corazón. No importa el problema que estemos atravesando, la situación que estemos atravesando, nuestro Dios es fiel, amén. Nuestro Dios es verdadero y nuestro Dios es poderoso para Así obrar es. en nuestras vidas. Aleluya. Es por eso que en esta mañana queremos tomar el tiempo para hablar acerca de la preciosa fidelidad de Dios, ¿verdad? ¿Qué es lo que nosotros nos da testimonio? Que Dios es fiel. Mire, ahorita mi hermana Rachel estaba hablando y su esposo me estaban diciendo que estaba cayendo flakes, ¿cómo se dice en español? Poquitas plumas, sí. plumas de nieve. Hace ratito no estaba así, pero la temperatura cambia, amén. Nuestras circunstancias cambian, nuestra salud cambia, nuestra economía cambia, tantas cosas que cambian, inclusive nuestras relaciones cambian. Pero ¿sabe qué no cambia? La fidelidad de Dios. Amén. Nunca cambia. Así es. Y es por eso que en esta tarde queremos compartir esta porción de la palabra del Señor. Quisiera si mi hermana Rachel nos ayudase a leer estos versículos del capítulo 28 del Evangelio según San Mateo, versículos 18 al 20. Si pudiera leer esa amén, porción. claro que sí, pastor. Dice su palabra así. Y Jesús se acercó y les habló diciendo: toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Por tanto, id y hacer discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. Y aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Amén. Gloria a Dios. Qué preciosa palabra en saber amén, amén. que Dios está con nosotros todos los días hasta el fin del mundo. Y eso me da testimonio, hermana Rachel, que su fidelidad es permanente, que Dios no cambia, hermana. Así es. Que Dios no cambia a pesar de todas las circunstancias. Mire, hay relaciones que de repente uno tiene relaciones con amigos, con amistades, inclusive con nuestro cónyuge, y de repente cambian. Hay ocasiones que tenemos buena economía, buenos trabajos, y de repente todo cambia.
Sí, amén. Así pasa también con nuestra salud. Vivimos en un mundo cambiante constantemente. Pero qué precioso, vuelvo a repetir, porque para mí es importante, porque a veces uno dice, pues cambian mis relaciones, cambian mi economía, cambian mi salud. Pues ¿en qué puedo confiar que nunca va a cambiar? Así ¿En es. qué puedo confiar que siempre va a permanecer firme y siempre va a permanecer fiel a mi vida? Yo quiero en esta mañana invitarte en decirte por qué podemos confiar en la fidelidad de Dios para nuestras vidas. Amén, aleluya. Qué hermoso es saber, hermana Rachel, que Amén. podemos siempre contar con alguien que nos va a ser fiel en todo momento. Así es. Yo quisiera que en esta mañana pudiera elaborar poquito por qué nosotros podemos decir tan confiadamente que la fidelidad es tan fiel, que la fidelidad es firme en Dios a través de su carácter divino. Amén, aleluya. Y meditando, ¿verdad?, en lo que decía el pastor, ¿verdad?, de que todas las cosas cambian. Una de las cosas que necesitamos entender es que vivimos en un mundo imperfecto. Así es. Amén, donde gobierna el rey de las tinieblas, que es Satanás, ¿verdad?, por lo cual vienen diversas cosas y diversas luchas a nuestras vidas. Decía ahorita el pastor, cambia nuestras relaciones, ¿verdad? Pedimos al Señor que su esposo o su esposa no cambie, ¿verdad? Sino que puedan permanecer fieles Amen. hasta la muerte, como dice su palabra, ¿verdad? Porque ese es el deseo y el anhelo del Señor, porque Dios es fiel para con nosotros. Amén. Decía el pastor, vamos a hablar del carácter divino del Señor. Amén. El Señor, Él es perfecto. Él es hermoso, Él es santo, Él es poderoso. Y podemos ver a través de sus atributos, pastor, que Dios es fiel para con nosotros. Que Él no nos deja ni nos desampara, que Él siempre está a nuestro lado. Amén. Amen. Y podemos ver esos atributos y a través de la grandeza y fidelidad de Dios, porque Dios es fiel para con nosotros y nosotros necesitamos entender que Dios es fiel, pero nosotros necesitamos conocerle a Él. Y es lo que queremos hablar en este día. Queremos que tú puedas conocer, hermano, hermana o persona que estés viendo ahí por este canal, que tú puedas conocer que Dios es fiel. ¿Y cómo conocemos su fidelidad? A través de su palabra. Podemos conocer su fidelidad a través de ella, pero necesitamos escudriñarla, necesitamos conocerla para poder conocer el carácter de Dios. Y al examinar algunos atributos de Dios, podemos ver allí su fidelidad para con nosotros y podemos ver, como decía el pastor, Él nunca cambia, Él es inmutable, Él permanece fiel y dice su palabra que la palabra del Señor es la misma ayer, hoy y por todos los siglos, por lo cual nunca va a cambiar. Entonces podemos ver que Dios tiene muchas cualidades. Por ejemplo, otro ejemplo, Él es santo. Amen. Dios es santo, amén. Y Dios es todopoderoso. No hay nada imposible para Dios, amén. Amen. Y también podemos ver y notar que Dios es omnisciente. Él donde quiera está. Amén. Amen. Él conoce todas las cosas. Él conoce el pasado, Él conoce el presente y Él conoce el futuro. A lo mejor tú has estado preguntando, pues, ¿qué me espera más allá? Bueno, pregúntale a Dios, porque Dios sí conoce el futuro. Amén. Pero no te mezcles en cosas que no son de Dios. Amén. Necesitamos conocer el corazón de Dios. Y una de las cosas que podemos entender es que Dios es omnisciente. Él todas las cosas, Él conoce todas las cosas, Él todo lo sabe, Él conoce nuestros caprichos, Él conoce nuestras debilidades, Él conoce nuestras flaquezas, Él todo lo sabe, amén, por lo cual no hay nada que se le escape. Ahorita se me viene a la mente y dice su palabra que Él hasta conoce cada pelo que tenemos en nuestra cabeza. Amen. Cada cabello que tenemos en nuestra cabeza. Él conoce cada detalle de ti. Él te formó, Él te creó. Él sabe si eres gozoso, Él sabe si eres renegado, ¿verdad? Él conoce cada detalle de nosotros. Por lo cual tenemos esa seguridad que Dios todo lo sabe, Él es omnisciente. Amen. Otra cualidad de Él es que Él es omnipotente, pastor. Aleluya. Amén. Él no puede prometernos ser fiel si Él no fuera poderoso. Amen. Amén.
Él es poderoso y en su fidelidad Él es omnipotente, porque al presentarse una circunstancia, Él ha prometido socorrernos de todo tipo de situación. No hay nada imposible que Dios no pueda hacer Así para es, con nosotros, así es. conforme a su palabra. Así es, hermano. Ahorita que estaba meditando en esta preciosa palabra que estaba compartiendo, me podía meditar el contexto en el cual el Señor estaba hablando a sus discípulos. Acababa de resucitar de entre los muertos. Pero Él sabía que en algunos días iba a tener que ser ascendido a la eternidad con el Padre nuevamente, no solamente espíritu, sino corporalmente ser levantado. Entonces, al Señor decirle estas palabras, toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra, y darle la encomienda de la gran comisión, qué bonito saber que su carácter, con esa seguridad, les estaba diciendo a sus discípulos: miren, yo no voy a estar con ustedes físicamente, Amén. ni corporalmente, como estoy ahorita partiendo el pan, Así es. y como hemos estado acostumbrados, pero les estaba diciendo a sus discípulos: yo quiero que tengan la seguridad que a pesar de que corporalmente no va a estar aquí presente con ustedes partiendo el pan, yo voy a estar con ustedes todos los días hasta el fin del mundo. Amén. Aleluya. Eso es tan importante, hermana, porque ellos iban a emprender una encomienda tan grande de llevar la gran comisión. Entonces uno dice, como Pedro, como Juan: a ver, espérate, tú me estás encomendando que ahora vayamos a predicar las buenas nuevas, y me estás diciendo quizás que vas a ser ascendido y ya no vas a estar con nosotros. No. Dice el Señor: yo voy a estar con ustedes todos los días hasta el fin del mundo. Amén. Aleluya. Y está hablando alguien con la autoridad que venció la muerte, que venció el diablo, que venció la tumba. Y está hablando alguien que está diciendo una palabra tan segura por su carácter, por su naturaleza, que Dios no miente, Dios no engaña, Dios no traiciona. Así es. Entonces su carácter es divino, es perfecto, es eterno, y podía transmitirle a sus discípulos: yo voy a estar con ustedes, no importa las circunstancias que vengan. Iban a enfrentar al imperio romano, iban a enfrentar a los fariseos. Imagínense, pues ellos habían visto cómo trataban los religiosos a Jesús, ahora solos, ¿verdad? Pero Él está diciendo: no van a estar solos. Yo voy a estar con ustedes todos los días hasta el fin del mundo. Amén. Y esto es lo que en esta mañana queremos transmitir a los oyentes que están ahorita escuchando. Que en esta mañana, no importa las circunstancias o la situación en la cual se encuentre su vida, sea por una relación que ha cambiado, quizás una amistad que se ha alejado, quizás alguien que nos ha pagado mal, o quizás algo ha cambiado nuestra situación económica, quizás nuestra salud. No importa la circunstancia, el carácter divino de Dios nos da testimonio que Él es fiel. Así es. Y eso es precioso saber. Amén. Pero no solamente por su carácter divino, sino también, hermano Rachel, yo quisiera que nos compartiera a través de su palabra divina cómo el Señor respalda su testimonio de que Dios es fiel. Amén. Amén. Sí. Dios es tan hermoso, amén. Y cuando meditamos en su palabra y en su fidelidad, nos podemos regocijar, ¿verdad? Por su grandeza, pastor, porque Él es tan bueno. Hablaba de cómo cambian las cosas, y podemos ver aún en el tiempo cómo se cambian las cosas, ¿verdad? En un momento está, pero bien caliente, y ahorita ya está nevando. y nos gozamos de poder vivir en esta hermosa ciudad del Paso, ¿verdad? Donde en un solo día podemos ver diferentes... Febrero loco, Sí. y marzo un poco más, ¿no? Vemos que está siendo calor, y luego sale el sol y está lloviendo, y luego de repente ya está nevando, ¿verdad? Y decíamos, ¿verdad? Hay cosas que varían y cambian, pero algo que no cambia es su palabra. Aleluya. Su palabra Gloria a Dios. permanece fiel, amén. La palabra del Señor es fiel y verdadera. En Hebreos capítulo 6, versículo 18 dice que Dios no puede mentir.
ni tampoco puede romper una promesa incondicional que dice que cumplirá. Aleluya, o sea, dice, Dios no puede mentir. Él no te miente cuando Él te dice que te ama. Él no te miente cuando te dice que si crees, al que cree todo le es posible. Él no te miente cuando te dice, levántate y resplandece, levántate y ve, habla. El enemigo es el que viene y te miente y te dice, no puedes, mírate, estás enfermo, no puedes caminar. Pero el Señor te dice hoy, levántate. Aleluya. En el nombre de Jesús. Le comentaba al pastor que me acaba de mandar un testimonio, una hermana de la iglesia que tuvo que salir fuera con su familia y viajó muchísimas horas, le tomó casi prácticamente 2 días de camino, pastor, y dice que llegó casi paralizada, que no podía ni caminar, con muchas dolencias en sus rodillas, y estuvimos orando y diciéndole al Señor, tú sé con ella, sana a tu hija, levántala. Y ahora me mandaba mensaje y me decía, pastora, Dios ha hecho la obra, ya puedo caminar. ¿Por qué? Porque Dios no miente a su palabra. Aleluya. Él es fiel y verdadero, dice, y ni tampoco puede romper una promesa incondicional que dice que cumplirá. Pero ¿qué es lo que nosotros necesitamos entender? Necesitamos conocer la palabra, porque Dios es fiel y verdadero. Entonces, podemos ver a través de la palabra que Dios nos habla, y dice, encontraba un dato que decía que Dios hizo pactos con su pueblo aproximadamente 277 veces en la Biblia, pastor. Imagínense, o sea, Dios hace pactos con su pueblo, al igual que lo hace con nosotros, porque Él es el mismo ayer, hoy, por todos los siglos, por lo cual Él no cambia. Y la palabra que dio hace años atrás es la misma hoy. La palabra del Señor es incambiable. O sea, Él es fiel a su palabra. 270 veces 277 veces. el Señor dio una palabra de promesa a su pueblo. Así es. Y Él la cumplió. Y Él la cumplió. Qué tremendo. Amén. Y Él la cumple y la sigue cumpliendo. Hasta el día de hoy podemos ver cómo su palabra se sigue cumpliendo, y estamos viendo que en estos tiempos, hoy más que nunca, estamos viendo la palabra del Señor cumpliendo. Y si nosotros necesitamos creer la palabra de Dios, en Deuteronomio capítulo 7 versículo 9 dice, conoce pues que Jehová tu Dios es Dios, Dios fiel, que guarda el pacto y la misericordia a los que le aman y guardan sus mandamientos hasta 1000 generaciones. Pero aquí hay una palabra bien clave. Dice que Dios es fiel, que guarda el pacto y la misericordia. ¿A quiénes? A los que le aman. O sea, nosotros necesitamos amar a Dios. Aleluya. Nosotros necesitamos conocerle. Nosotros necesitamos entregar nuestras vidas a Él. Cuando nosotros nos entregamos a Él y lo recibimos a Él, entonces nace un amor genuino, verdadero hacia Dios. Y dice que Él es fiel con su pacto y su misericordia a los que le aman y guardan sus mandamientos. Una palabra bien clave. Necesitamos ¿qué? Guardar sus mandamientos, porque Aleluya. si no guardamos sus palabras, sus mandamientos, entonces Dios no puede cumplir su palabra en nosotros. ¿Por qué? Porque nosotros no la estamos guardando. Y muchas veces queremos que Dios haga lo que nosotros queremos, pero nosotros no queremos hacer lo que Dios nos dice. Aleluya. Ahí es donde se cumple la palabra. Dice el Señor, yo honro a los que me honran. ¿Verdad? Amén. Qué hermoso. O sea, Dios cumple esa palabra, que cuando nosotros honramos al Señor, Él va a honrarnos. Dice su palabra, Él es galardonador, o sea, recompensador de los que le buscan. Amén. ¿Ya? Así es. Entonces, es importante que en esta mañana nosotros podamos valorar la fidelidad de Dios a través de su palabra, porque nos da testimonio su palabra que cuando Dios habla, Él no habla por hablar. Así es. Él habla con certeza, Amén. con firmeza, Amén. y lo que Él habla Se viene a suceder, Así se cumple. es. Entonces, en esta mañana yo quiero invitarles para que con esa seguridad nosotros podamos acercarnos al trono del Señor y decirle, Padre, aunque Sí, quizás Señor. yo no tengo el carácter que tú tienes, porque somos tan Tan volubles. volubles, ¿no?
Somos tan faltos en tantas áreas de nuestro carácter. Él es perfecto. Amén. Y aun cuando nuestro testimonio quizás no sea perfecto, el testimonio de su palabra es perfecta. Y como usted mencionaba ahorita, más de 277 veces Dios soltó su palabra a su pueblo con un pacto, Amén. con una promesa. Y el pueblo, cuando se atrevió a creerla, se vino a cumplir. Así es. Y eso es algo glorioso para nosotros. Yo quiero compartir un testimonio, hermana, de una dama, porque no sé por qué Dios me pone esto en mi corazón ahorita, que los caracteres de los hombres, mujeres son tan volubles, mencionaba, más en una relación de matrimonio. Contaba una hermana que 20 años casada, llegó un día su esposo, le dio una mala noticia: quiero el divorcio. Dice, yo tenía mi título, pero habíamos puesto de acuerdo que para criar a nuestro niño, él iba a trabajar, yo iba a dedicarme a ser ama de casa, para que nuestro niño creciera saludable, no tuviéramos que mandarlo al daycare, a una guardería. Y dice, cuando él me dio esas palabras, me sacudió, o sea, de repente estremecieron mi vida, mi alma, todo lo que yo creía se derrumbó. Como nunca había trabajado, él había sido el sostén. Ese día agarró su ropa, agarró su maleta y se fue de la casa. Me dejó con poquito dinero en el banco, $500. Me dejó con muchos gastos, muchos compromisos. Y me dejó con mi criatura, nuestra criatura. En ese momento, lo único que pude hacer, dices, me puse a llorar, me hinqué a orar, porque eran cristianos. Bueno, ella más que él, me imagino. Pero dice ella que le dijo al Señor, yo no tengo familia cerca, yo nunca, o sea, no tengo cómo sostenerme, ayúdame, ayúdame. Dice que ella oró y le dijo, Señor, más que nunca te necesito, más que nunca necesito que estés conmigo. Ahí está la fidelidad de Dios. Amén. Y dice que ella leyó un texto que quiero compartir con ustedes, que agarró la Biblia, en 2 de Timoteo 2:13 dice que dice la Biblia, en el versículo 13, si somos infieles, Él permanece fiel, Amén. pues Él no puede negarse a sí mismo. O sea que muchas veces somos Aleluya. infieles, pero Él no es infiel. Él es fiel hasta el final. Por eso dice su palabra, yo voy a estar con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Amén. Y dice ella que los días siguientes consiguió el periódico, empezó a buscar trabajo, llegaba a su casa y no había nada de trabajo. Dice que una tarde, o antes de, llegar a su casa, le dijo, Señor, yo necesito un trabajo. Nuevamente se bajó del camión, del bus, y dando la vuelta a su casa, ella sabía que no tenía nada de mandado. Se le había acabado ya el mandado en el refri y todo. Dice, hasta el día de hoy, no sé la persona que Dios usó para poner 2 bolsas de mandado enfrente de mi casa. Gloria a Dios. Dice, nunca he sabido. Lo que sí sé es que Dios fue fiel conmigo. Amén. Y ahora puedo dar testimonio. Sí, ya tengo un buen trabajo y sí, ya he salido adelante. Pero en esos días importantes de mi vida, que parece que la vida se volteó al revés, porque esa sí cambia la vida. Así es. Se cambia la vida al revés volteado, dijo uno, ¿verdad? Ya sea por una relación, por una enfermedad, por una economía, o cualquier situación en nuestras vidas. Yo quiero asegurarte en esta mañana que el testimonio de Dios es fiel en su palabra y Él permanece fiel. Amén. Eso es glorioso. Así es. Aun cuando todo está volteado al revés, hermana, Dios permanece fiel. Aleluya. Yo quiero en esta mañana animarles que sigan llamando si tienen una necesidad, si tienen una petición, que en esta mañana podamos orar juntos al Dios que es fiel.
Amén. Y si tiene una oración que quisiera hacer notoria, llame a la línea de oración 915-532-8518. Aleluya. Y en esta mañana vamos a seguir compartiendo la preciosa palabra. Hemos hablado acerca del contexto de que el Señor es fiel a través de su preciosa palabra, a través de su carácter, pero también Dios es fiel a través de algo tan importante y tan vívido. Yo le digo tan vívido porque esto es algo que el enemigo no puede negar. O sea, no puede negar el carácter de Dios. Así es. No puede negar la fidelidad y el poder de su palabra. Amén. Pero tampoco puede negar la evidencia y los testimonios de la fidelidad de Dios en los hechos de nuestras vidas. Amén. Yo Así quisiera que en es. esta mañana compartiéramos poquito sobre cómo Dios es fiel y podemos comprobar su fidelidad no solamente a través de su carácter divino, no solamente a través del testimonio de su palabra poderosa y divina, sino también por la evidencia en aquellos que creen en Él. Aleluya. El libro de los Hechos, hermana. Cuando vamos al libro de los Hechos, nos encontramos con los discípulos. Estaban esperando la promesa del Espíritu Santo. Les dijo el Señor, no se vayan de Jerusalén hasta que sean investidos con el poder de lo alto. Ya no estaba el Señor corporalmente. Inclusive en esos días acababan de verlo, que en una nube el Señor fue ascendido corporalmente hacia la eternidad. Eso es importante porque hay gente que dice, no, fue levantado en espíritu. No, Señor, el Señor resucitó corporalmente. Es la esperanza que nosotros tenemos un día que aunque del polvo estemos, el Señor corporalmente nos va a levantar a una nueva criatura en Cristo Jesús, ¿verdad? Físicamente. Amén. Haz de cuenta que esto mortal se va a cambiar en inmortalidad. Así Gloria al es. Señor. Pero eso es otro tema. Aleluya. Pero me tengo que gozar porque Amén, estamos amén. hablando de puntos tan importantes doctrinales. Y los discípulos, al mirar al Señor ascender al cielo, confían en la palabra que les acaba de decir, yo voy a estar con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Y esperando en el aposento alto, desciende como un fuerte viento, aún de repente, dice la Biblia, y de repente, porque así es el Señor, Así es. de repente puede cambiar nuestras vidas, de repente. Podemos estar al revés volteados y de repente el poder de Dios puede tocarnos y cambia todo. Y de repente, dice la Biblia, bajó ese viento y fueron todos investidos con el poder de lo alto. ¿Y dónde miramos la fidelidad de Dios? No solamente que fueron bautizados con la promesa del Consolador, sino que empezaron a predicar la palabra. Amén. Y las almas empezaron a entregar a Cristo. Así es. Y empezaron a sanar los Amén. enfermos. Allí está la evidencia que el libro de los Hechos se sigue cumpliendo. Así es. Yo quisiera que compartiera un poquito más sobre eso, Aleluya. de cómo la evidencia todavía es tan palpable de este Cristo resucitado que está con nosotros y sigue operando poder y milagros en los hombres que creen en Él. Amén. Así es. Es algo maravilloso, ¿verdad? La fidelidad de Dios. No podemos dejar de gozarnos en ella. Yo hasta estoy sonriendo así con una sonrisota de poder estar hablando de la fidelidad, del poder de Dios, de que Dios es tan real y fiel y que cuando Él da una palabra, Él la cumple. Amén. Él cumple su palabra. Decía ahorita el pastor, ¿verdad?, de los discípulos y cuando el Señor se iba, ¿verdad?, Él les dijo, no los voy a dejar solos. Es necesario que yo me vaya, Amén. pero no los voy a dejar solos. Yo voy a enviar al Consolador. Yo voy a enviar a otro que los va a llevar a toda justicia y a toda verdad. Entonces, podemos ver que el Señor cumple su palabra a través del Espíritu Santo. Ahí en ese aposento alto llegó el Espíritu Santo, el poder, fueron llenados, empoderados del poder del Espíritu Santo, ¿verdad? Y vemos la palabra del Señor cumplida. Y eso es algo que queremos expresarte en este día.
de la fidelidad de Dios, que Dios es fiel para con nosotros, y si Él ha dicho algo, Él lo va a prometer. Y como decíamos, lo pudimos ver a través de toda su palabra 277 veces, y al igual, si Dios te ha dado una palabra a ti, Dios la va a cumplir, porque Él no es hombre para que mienta, ni Aleluya. para que se arrepienta. Dios permanece fiel para con nosotros. Y ahí en la palabra, en Marcos capítulo 16 versículo 17 al 20, podemos ver la palabra de Dios cumplida cuando Jesús dijo: yo me voy, pero enviaré a otro. Y dice: y estas señales seguirán a los que Aleluya. creyeren. Dice: en mi nombre echarán fuera demonios. Hablarán nuevas lenguas, quitarán serpientes, y si bebieren cosa mortífera no les dañará. Sobre los enfermos pondrán sus manos y sanarán. Gracias. Dice: y el Señor, después que les habló, fue recibido arriba en el cielo. Aleluya. Dice: y sentándose a la diestra de Dios. Y ellos saliendo, predicaron en todas partes, obrando con ellos el Señor y confirmando la palabra con las señales que seguían. Amén, aleluya. Aleluya. Las señales eran las que seguían. En este tiempo, hoy más que nunca, necesitamos nosotros creerle a Dios, porque Dios es fiel. Y esa palabra que fue dada también se nos ha sido dada. Pero nosotros, como que a veces ha venido un ensordecimiento sobre la humanidad, sobre el pueblo de Dios, que ya no podemos escuchar, que no estamos escuchando lo que el Señor nos está diciendo. Pero hoy el Señor te quiere decir que Él es fiel y que Él cumple su palabra para todos aquellos que pueden recibirla, para todos aquellos que pueden creerla, para todos aquellos que actúan conforme a su palabra, porque no es tan solamente recibirla y creerla, también hay que actuarla. Entonces, cuando nosotros empezamos a creer esta palabra que el Señor nos está hablando, entonces cosas van a suceder. Lo podemos ver a través de la palabra. Y aún a veces cuando nosotros dudamos, aún así Dios sigue siendo fiel a su palabra, y Él va a cumplir sus propósitos, y todo lo que Él ha hablado a su vida, a tu vida, Él lo va a hacer. Y vemos ahí cuando estaba Lázaro, Jesús le había dicho a María: si crees, verás la gloria de Dios. Amen. Si tan solamente creeres, verás la gloria de Dios. Aleluya. María no lo entendía cuando se murió su hermano Lázaro. A veces vienen las luchas, vienen las pruebas, vienen las enfermedades, y nos agobian y nos entristecen de tal forma que no nos dejan ver claramente, no nos deja entender la palabra del Señor. Pero Dios permanece fiel cuando Él te dice: si tan solamente creeres, verás la gloria de Dios. Aleluya. Y aunque Marta y María salieron al encuentro de Jesús para reclamarle, porque somos tan buenos, ¿verdad?, para reclamarle a Dios, para decirle: Señor, ¿por qué no cumpliste? ¿Por qué no hiciste? ¿Por qué, verdad? Y siempre nosotros queremos culpar a Dios. Tal vez a veces queremos echarle la culpa a Dios, ¿verdad? Y queremos renegar por lo que Dios está haciendo. Pero la palabra del Señor nos habla tan claro cuando nos dice: todas las cosas obran para nuestro Amen. bien. Todas las cosas, ¿verdad? Aunque a veces no las entendamos, esas cosas obran para nuestro bien, porque vienen a formar nuestro carácter, vienen a hacernos fuertes, vienen a reforzarnos, vienen a levantarnos, vienen a llevarnos donde nosotros tenemos que estar. Y a veces no lo entendemos porque estamos viendo las situaciones, estamos viendo los problemas, y decimos: ¿cómo el Señor va a hacer algo de la muerte de mi hijo? ¿Cómo Dios va a hacer algo a través de esta necesidad que no tengo ni qué comer? A lo mejor hay quienes necesitan ver la gloria de Dios. A veces, sabe, hermana, nos enfocamos más en las circunstancias, porque las estamos palpando, viviendo. Y la palabra de Dios, la fidelidad de Dios, trasciende a todas las circunstancias. Amén. Trasciende a todas las circunstancias o situaciones que estemos viviendo, porque Dios no está limitado, no lo podemos encajonar. No. Dios es Dios. Amén. Y nosotros tenemos que aprender a confiar en el Señor a pesar de las A circunstancias. pesar de. Y a pesar de decir: ¿sabes qué, Señor? Las circunstancias dicen esto, pero tú eres el que tienes
la última palabra. Amén. Yo me acuerdo en cierta ocasión Aleluya. de un testimonio de una hermana recién convertida, porque a veces decimos, es que el pastor no está aquí, es que los líderes no están aquí. Pues a lo mejor el pastor o los líderes no están allí, a lo mejor el pastor no te visita, los líderes no te visitan, pero hay uno que sí nos visita, Aleluya. donde quiera que estemos. Amén. Y me acuerdo el testimonio de esta hermana que ella decía que, dice, yo me acababa de entregar a Cristo, tenía como 3 meses que me acababa de entregar a Cristo, y un familiar de ella se enchamucó, o sea, el espíritu inmundo fue poseyó el cuerpo de uno de sus familiares ahí en su casa. Wow. Tenía 3 meses de cristiana, todavía no se bautizaba en agua, y sin embargo, que ella por más que quiso llamar al pastor, llamar a los líderes, pues imagínense, recién convertida, o sea, dice, yo no sabía nada, pero me acordé de la preciosa palabra de Dios que dijo el pastor un día que predicó: yo estaré con vosotros todos los días hasta el Amén. fin del mundo. Aleluya. Y toda potestad me es dada en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra. Amén. Dice, y yo me agarré de esa palabra. Aleluya. Dice, y en ese momento yo empecé a reprender ese espíritu en el nombre de Jesús. Y Jesús me dio la victoria. Amén. ¿Qué quiero decir con esto? A lo mejor no va a estar el pastor, a lo mejor no va a estar fulano, el líder o sutano o el familiar en los momentos que más necesitemos. Porque a veces, hermana, dígame usted si no es cierto, cuando uno está enfermo o cuando uno está en la cárcel, ahí es donde uno se conoce los verdaderos amigos, ¿verdad Así que sí? es. Y a veces pareciera casualidad o pareciera cualquier otra razón, pero por cierta razón, todo el mundo se ausenta cuando uno está en una cama de hospital, o cuando no hay dinero, o cuando, ¿verdad que sí, hermano? Así es. Parece que todo el mundo, y uno dice, pues yo pensaba que tenía tantos en Facebook, ¿no? Todos esos desaparecen, ¿no? Pero quiero decirle en esta mañana que hay uno que nunca se desaparece de nuestras Amén. vidas. Así es. Y su fidelidad es de generación en generación. Me gustan las palabras Sí, aleluya. en el Salmo 90 de Moisés, cuando él exclama estas palabras, afirma estas palabras, y él dice, Señor, tú nos has sido refugio Amén. de generación en generación. Aleluya. Antes que formases los cielos, la tierra y los montes, dice, desde el siglo y hasta el siglo, tú eres Dios. Aleluya. Y esa palabra es tan preciosa para nuestras vidas que quizás no puede estar quien yo más esperaba que estuviera. Porque es decir, no, si estuviera este familiar como María con Lázaro, ¿verdad? O si estuviera fulano, hermano, ¿sabe? Yo quiero decirte en esta mañana, no hay mejor acompañante en esta vida, ni la venidera, como nuestro Señor Jesucristo. Amén. Su fidelidad trasciende no solamente circunstancias, sino trasciende tiempo, espacio. Por eso decía el salmista, aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo. Aleluya. Una de las cosas más difíciles como pastor ha sido predicar, hermana, en un funeral, cuando uno sabe que no le entregaron su vida a Cristo. Cuando alguien sabemos que fallece en el Señor y que recibió a Cristo y sirvió a Cristo, es más confiable poder asegurar que Dios está allí con él en esos momentos. Porque cuando uno muere, por eso yo digo, Cristo es fiel en esta vida y en la venidera. Aleluya. Amén. Y esto es Amén. importante. Sí. Porque mire, cuando nosotros miramos un féretro enfrente, allí está el cuerpo. Los familiares, los amigos, las amistades, los conocidos, estamos presentes. Pero ¿quién nos está acompañando por el valle de sombra de muerte? Ahí no puede acompañarnos ni el ser más querido, ni la persona más deseada. El único que puede acompañarnos en esta vida y en la venidera es aquel que es fiel. Amén. Su nombre es Jesucristo. Aleluya. Y Él puede acompañarnos a la eternidad. Por eso dice su palabra preciosa, y si vivimos, para Él vivimos. Y si Amén. morimos, para Él morimos. Es una seguridad Así tener es. esa confianza que la fidelidad de Dios nos acompaña
en todo momento. Así es. Él no puede negarse a sí mismo. Así es. Yo quisiera que tomáramos un tiempo para leer algunas de las peticiones que se están haciendo notorias. Si tiene una oración, si tiene una petición, llame al 915-532-8518. Ahorita hay personas atendiendo los teléfonos para sus llamadas, para las peticiones o necesidades que usted tenga. Tenemos personas orando ahorita, no solamente en nuestras congregaciones, sino también en todo El Paso y Juárez. Por eso se llama unidos en el amor de Cristo, porque el Espíritu Santo nos une y su fidelidad nos une para que estemos orando por estas necesidades. Sí. Yo quisiera darle algunos, para que me ayudase a leerlos, hermano. Claro. Yo voy a leer algunos y dice: Anónimo, por mis hijos, Unidad y Salvación, Julio y familia, Ana, hijos, por Luis, Armando y David y Esperanza, Moisés, dice sanidad. Dice Anónimo, pero Dios sabe quién eres tú, mi hermano. Amén. Amén. Por Nelly, por Dios, que le ayude, aumenten su pensión, que Dios abra las ventanas de los cielos y traiga bendición para su vida. Daniel Mendoza, tiene su número de teléfono, no lo voy a dar, pero dice salvación, hijo de Daniela Mendoza, por sus ojos, Dios dé sanidad, Dios le dé paz, que así sea, hermano. Dios está en estos momentos con su familia. Beatriz Ortiz, trabajo, obre Dios, le dé gracia y supla un trabajo. Amén. Que Dios provea. Y también Julia Olazaba, de Ciudad Juárez, detenidos en Otero, ilegales, José Antonio Olazaba y Luis Méndez. Dios trasciende espacio, trasciende tiempo, y Dios está ahí con ellos en estos momentos. Por Irma Vargas, hijo en la prisión, sanidad, Alberto Vargas y su esposo, liberación, Alberto José Vargas, sanidad, y Dios sane a Irma Encía. Y por último, Rosy Martínez, pide oración por Osvaldo, salvación y liberación, casa y carro, salvación, dice Rosy. Gloria al Señor, que así sea. Amén, aleluya. También, ¿verdad? Tenemos aquí la petición de nuestro hermano Arnulfo. Pide sanidad y también por sus finanzas. También la hermana Salazar, ¿verdad? Unidad entre pastores pentecostés y apostólicos. También, ¿verdad? Tenemos a Rosario. Pide oración por Eduardo Delgado, que no sé si va a entrar o está en cirugía, por sanidad total. También por Elba Ábalos, por sobrino David Espinosa, que está muy malo en el hospital. Por Betty, ella y esposo van al médico, que todo le salga bien, y ella está, que oremos porque está queriendo refinanciar su casa. Amén. También, ¿verdad, Manuela? Sanidad divina y salvación para sus hijos. Para que oremos por Corina, que va a tener un examen médico, ¿verdad? Que todo salga bien. María Hinojos, que está ahora pidiendo por trabajo, favor y gracia. Y dice que agradece al Señor porque ya es libre de ansiedad. Gloria a Dios. Aleluya. Nos regocijamos con usted, hermana. Amén. Y luego también Gloria Cruz, ¿verdad? Liberación de brujería a Raquel por su esposo, para que... No entiendo lo que pusieron aquí, pero algo de su trabajo. Pedro Robles, ¿verdad? Para que sea libre de todo alcoholismo. También por Esther Salas, que Dios cambie a todos los políticos. Y Nelly, Rosy Vázquez, sanidad de alta presión, y le harán un estudio, que todo salga bien. También en Ernestina, ¿verdad? El favor y gracia de Dios. También por Gloria Cano, por su hijo, que Dios sobre en él, tiene 20 años y anda en drogas, que Dios lo haga libre de toda drogadicción, amén. Orar por Ruth, por sanidad y restauración familiar también. Oremos por nuestro hermano Ortega, Priscila González, que está queriendo que alguien sea su novia. Entonces, Francisca García, vamos a orar, ¿verdad? Pide oración por Ofelia González, en apuros muy grandes para regresar al Paso. Y pues sabemos, ¿verdad, pastor?, que para Dios no hay nada imposible. Así es, hermano. Por eso podemos con esa confianza dar testimonio de la palabra y presentar a Cristo. Amén. Porque sabemos a quién estamos presentando. Así es. ¿Sabe? Ahorita estaba meditando mientras leía estas peticiones.
no puedo enfatizar cómo la vida es tan cambiante y en un mundo de inseguridad, qué importante es tener alguien, una ancla segura, una roca firme, un fundamento sólido Así es. que no se mueve. Amén. Y yo creo que, hermana, no me dejará mentir y no exageramos que pudiéramos pasarnos de verdad todo el día, en este día, testificando de todas las veces que hemos podido presenciar la fidelidad de Amén. Dios en tantas circunstancias. Así es. Y en las buenas y en las malas, Dios siempre es fiel para con nosotros. Y podemos verlo, ¿verdad? Cuando Jesús llega allí y va hacia la tumba de Lázaro, ¿verdad? Y tenemos ese testimonio tan grande, ¿verdad? De la fidelidad de Dios. Aleluya. Que estando ya ahí, Lázaro ya tenía días muerto, mas sin embargo, va el Señor y da esa palabra de poder y le dice, Lázaro, sal fuera. Aleluya. Amén. Y Lázaro es resucitado y es levantado aún de la misma muerte, ¿verdad? Y es restaurado Poderoso y sanado. Dios. Entonces, allí está el poder de Dios. Y ese mismo Jesús está contigo, está con nosotros, porque Dios sigue y permanece fiel para con nosotros. Él no miente. Y yo decía, en las buenas y en las malas, Dios es fiel para con nosotros. Lo podemos ver aún en nuestras propias vidas, en nuestros propios testimonios. Yo he visto cosas maravillosas del poder de Dios. Yo he visto cómo el Señor sanó a mi madre de un tumor en los sesos. Yo he visto cómo sanó el Señor a mi abuela cuando ella tenía un flujo de sangre. Yo vi cuando se oraron por mi esposo, ¿verdad? Y el pie le creció. Hemos visto el poder de las manifestaciones de Dios tan poderosas y tan Aleluya. grandes y tan palpables que lo hemos vivido en nuestras propias vidas. Hemos visto las provisiones de Dios cuando no tenemos. Ahí el Señor suple de una forma y otra, porque cuando te llega un cheque que tú no esperabas en el correo, esa es provisión de Dios. Cuando alguien te trae alimento que tú dices, ¿de dónde vino? Esa es provisión de Dios. Cuando llegan cosas que tú ni esperabas, esa es la provisión y la mano de Dios, su fidelidad extendida hacia ti. Y a veces tal vez no vamos a recibir lo que uno deseábamos o lo que nosotros queríamos. Yo te puedo decir y compartir de mi propia experiencia con mi propia hija recién nacida, que nosotros orábamos que el Señor la restableciera, la sanara, la levantara. Pero al Señor le plació llevársela. Pero necesitamos entender que la vida no nos pertenece a nosotros, le pertenece a Dios. Y cuando nosotros entendemos esto, la forma en que nosotros vemos las cosas va a cambiar, pastor. Así es. Va a cambiar. ¿Por qué? Porque yo podía haberme amargado, yo me podría haber metido en una depresión, yo podía ser la persona más miserable del mundo y con toda la razón, con todas las justificaciones, pero yo aprendí a creer en un Dios de poder. Y yo le dije al Señor, yo sé que tú puedes sanarla porque la he visto una y otra vez tu mano de poder manifestándose y moviéndose, pero si a ti no te place sanarla, entonces llévatela, Señor. Y el Señor le plació llevarse a mi hija. Y por eso ahora estamos aquí alabando y glorificando el nombre del Señor. Y usted dirá, ¿cómo? Sí, por la fidelidad de Dios, por su grandeza, por su amor, porque no siempre va a ser como nosotros queremos. Aleluya. Pero la mano del Señor sigue siendo fiel. Amén. Qué tan importante es eso, hermano. Que como usted dice, puede uno amargarse, Amén. puede uno entristecerse, puede uno ponerse, ¿verdad? De una forma que viene, una raíz de amargura. Sí, amén. Pero en esta tarde, cada testimonio que nosotros hemos compartido y que se sigue predicando a través de esta televisora, es más prueba de que el Cristo de los milagros no ha cambiado. Amén. Él es el mismo. Él es el mismo. Aleluya. Y la promesa que le dio a sus discípulos que iba a estar con ellos hasta el fin del mundo se hace real en nuestras vidas. Así es. Y Él sigue estando con nosotros. Yo quiero invitarte que en esta mañana, nos queda muy poco tiempo, vamos a tratar de leer los últimos peticiones, necesidades que se han hecho notorias. Pero yo quiero invitarte en esta tarde que pongas tu confianza en alguien seguro, en alguien que nunca te va a quedar mal, en Cristo Jesús. Y que tú puedas estar seguro a través de su carácter divino, a través del testimonio de su palabra,
a través de los testimonios y evidencias vívidas de las vidas de los hombres, que la fidelidad de Dios es para siempre. Así es. Yo quiero leer en esta mañana José Alvado por Alma Alvarado. Alma Alvarado, ansiedad y depresión. Que Dios esté contigo, que sepas que Dios está contigo y que Él puede disipar todo eso en el nombre de Jesús. Amén. Berta, sanidad por dolencia en el busto. Yossi, su hijo Antonio, sanidad, familia y vecinos, salvación. Dice Raquel, familiares y su hija, fortaleza y paz. Aguilar, dice por sanidad, Aguilar, hermana y salvación a sus hijos. También por Montoya, su hija, sanidad. Resfrío, todos la internaron a una clínica. Hermana González Montoya, mamá, su hija malita. Dice, señora Silva, por José, por trabajo y finanzas, Dios es fiel. Dice Lorenzo Rodríguez, Antonio, por insomnio y por bipolar, Adrián Perea. Por Alma Arena, por su hijo sanidad, necesita riñones nuevos, Héctor Vera. Hermana. Amén. Y yo quisiera, ¿verdad?, decir esto. Aunque tú sientas que todo está perdido, aunque tú sientas que ya todo se ha acabado, a lo mejor tú lo ves muerto, ahí está la fidelidad de Dios que ahora te dice, no todo está terminado. Él quiere levantarte, Él quiere sanarte, Él quiere restituirte, Él quiere llevarte a cosas grandes y maravillosas, porque todo le es posible para los que creen. Y vamos a orar por la hermana López, que tendrá cita médica, que todo le salga bien. También por la hermana Rosa, por sanidad y de embolio y finanzas, amén. En Cristo hay poder. Por la hermana Alejandra López, sabiduría para tomar buenas decisiones. José, por su esposa Rosa, que tiene cáncer, y que Dios sea el que obre, ¿verdad?, y traiga sanidad a su vida, y también por sabiduría. Por Rosy Ortiz, por su hijo Carlos, que tiene 27 años, que tendrá cirugía en la columna, y vamos a estar orando que todo salga bien, amén. Vamos a orar por Rosy Martínez, que necesita transporte, casa, y por Oswaldo. Que Dios supla. Amén. Por Gloria, por hermana María, sanidad, por biopsia que le harán el sábado en el hígado. En Cristo hay poder, amén. Aleluya. Por Jorge Duarte, por salvación y por audencia en el cerezo. También por Celia, Belízano y Diana Martínez, salvación y matrimonio y sanidad. Amén. Por Jesús, ¿verdad? La hermana Rosa pide por Jesús porque necesita un trabajo y por paz. Y para Dios no hay nada imposible, amén. Hemos visto casos de cómo Dios ha sanado aún a la gente de la misma depresión. Aleluya. Nos queda solamente un minuto, hermana Amén. Rachel, y en esta mañana yo quiero decirle a todos los que están escuchando, en esta mañana el Señor te dice, no temas porque yo estoy contigo. Amén. No desmayes porque yo soy tu Dios, que te esfuerzo. Siempre te ayudaré y siempre te sustentaré con la diestra de mi justicia. Isaías 61 dice, levántate y resplandece porque ha venido tu luz y la gloria de Jehová ha nacido sobre ti. Aleluya. En esta mañana yo quiero darte una palabra de aliento y decirte, Dios está contigo. Amén. Él no cambia su carácter divino. Quiero seguirte invitando en el nombre de Jesús, unidos en el amor de Cristo. Oremos y hasta la próxima. Dios los bendiga. Gracias. Amén.